Muy buenas, estimados y estimadas, sean todos muy bienvenidos a mi canal Estructurando. El día de hoy pues vamos a hablar un poco sobre lo que es las estructuras en sí. Vamos a dar una breve introducción de cuáles son los diferentes temas que vamos a estar abordando a lo largo de este tema. Y pues antes de comenzar me gusta compartir con ustedes una frase siempre. La educación es el pasaporte hacia el futuro y pues el mañana pertenece a aquellos que se preparan para él en el día de hoy, Malcolm X. Ustedes se están preparando y pues espero que algún día ese pasaporte les sea de mucha utilidad y les abra muchas puertas. ¿Cuál va a ser el contenido que vamos a ir desglosando poco a poco? Pues primero vamos a dar una breve introducción de lo que es el análisis estructural en sí, cómo fue desarrollándose, una breve historia de lo que es el análisis estructural como tal, desde sus cimientos, cómo se fue dando todo este proceso evolutivo del análisis como tal y pues posteriormente un contexto general de lo que es el análisis por un lado y por otro lado lo que es el diseño estructural. Y para finalizar, cuáles son los diferentes tipos de estructuras que vamos a estar viendo a lo largo de todo este trayecto y a lo largo de todos estos videos. Espero que sea de gran utilidad y espero que les sea de ayuda. Vamos por eso. La palabra estructura tiene múltiples acepciones y ha ido variando a lo largo del tiempo. Por estructura en ingeniería se entiende que es algo que está construido. Las principales estructuras con las que trabajamos nosotros como ingenieros civiles principalmente son puentes, son edificios, son muros, son presas, torres, cáscaras, bóvedas, etc. Además, estas estructuras se componen de diferentes elementos. Estos elementos están dispuestos de tal manera que tanto la estructura global como cada uno de sus componentes sean capaces de mantenerse a lo largo del tiempo sin cambios apreciables o significativos en su geometría, durante la carga y posterior a la carga. Para el caso, si nosotros tenemos esta cercha, pues todos estos diferentes elementos conforman lo que nosotros conocemos como estructura. Y cada uno de estos miembros que aparecen acá interconectados se conocen como elementos o miembros. El diseño de una estructura envuelve múltiples consideraciones, entre las cuales podemos destacar dos principalmente y son las que tiene que prestar especial atención usted como ingeniero civil. Una es que la estructura debe cumplir requisitos de funcionalidad. ¿A qué nos referimos con esto? Vaya, si usted diseña o construye una estructura, por ejemplo una losa de entrepiso para una vivienda, y eventualmente con el paso del tiempo esta vivienda se va deformando y va teniendo una cierta concavidad, entonces si bien es cierto la estructura todavía permanece segura, pero nosotros vamos a tener, el usuario va a tener la percepción de que esta estructura eventualmente puede fallar, puede colapsar y pues van a tener esa sensación y no van a vivir cómodamente en esa estructura. Entonces debe ser funcional en primer lugar. Por ejemplo, si usted tiene una losa de entrepiso para una bodega y esta sufre ligeras deformaciones, pues no va a tener tanto problema, ¿verdad? Quizás con el equipo cuando lo mueva, pero en general no vive gente ahí, entonces no va a tener esa percepción a lo largo del tiempo. En segundo lugar, la estructura debe soportar las cargas en condiciones seguras. Entonces creo que ese es el criterio más importante al final. Nosotros como ingenieros tenemos que tener la capacidad o la seguridad de que nuestra estructura que nosotros estamos diseñando va a perdurar a lo largo del tiempo. Que van a venir eventos, puede venir un viento, puede venir un sismo inclusive, puede venir un huracán y esa estructura va a permanecer de pie. No, ojo, no necesariamente quiero decir que va a permanecer intacta, pero por lo menos debe permanecer de pie, debe ser segura. Puede venir un sismo y esa estructura puede sufrir deformaciones considerables, incluso algunos miembros pueden verse severamente dañados, pero la estructura va a permanecer en pie, o sea, va a ser estable a pesar de todo el impacto que pueda recibir de estos efectos ambientales. Entonces debe ser segura, ojo con eso. Por lo tanto, el análisis estructural como tal es una predicción del desempeño de una estructura ante las cargas que nosotros hemos prescrito inicialmente o también a los efectos externos, que también son cargas, pero son debidas a otros aspectos relevantes.
tales como movimientos en los apoyos, cambios de temperatura, también puede ser el viento, el sismo, tormentas, cualquier otro elemento que sea externo a la estructura, nieve incluso. Y pues las características de interés en el desempeño del diseño de la estructura son, en primera instancia, los esfuerzos axiales y cortantes. Desde que usted lo introdujeron en el análisis de la resistencia de los materiales, le describieron 5 diferentes tipos de esfuerzos que están sometidos a las estructuras. Estos esfuerzos pueden ser flexión, torsión, también cargas axiales, completamente compresión, pero todos estos esfuerzos al final se traducen en dos principales, que son los esfuerzos axiales y esfuerzos de cortantes. Si usted se recuerda el diagrama de elementos de esfuerzo que usted mira en resistencia de materiales, pues básicamente ahí vemos dos componentes principales, que son los esfuerzos axiales, ya sea en la dirección X, en la dirección Y, y pues los esfuerzos por cortante, esos dos únicamente. En segundo lugar, las deflexiones de manera instantánea o a largo plazo. O sea, cuál va a ser la deformación que va a sufrir mi estructura al momento de que yo le aplico carga, cómo se va a comportar a lo largo del tiempo y también cuando yo le quito la carga, cuál va a ser las deformaciones esperadas a través del tiempo y sobre todo si esas deformaciones o esas deflexiones están dentro de la normativa vigente. Recuerden que nosotros contamos con el Código Hondureño de la Construcción y pues ahí hay unos parámetros establecidos para poder definir estas deflexiones. En tercer lugar, las reacciones en los apoyos, que no son otra cosa que las cargas a las cuales una vez que nosotros aplicamos la carga, cuál va a ser la reacción que va a tener esta estructura sobre este comportamiento. Entonces, estos van a ser tres diferentes elementos que vamos a ir considerando a lo largo de toda el análisis estructural como tal. Es lo que nos compete como nosotros como ingenieros civiles y pues es lo que vamos a estar estudiando a lo largo de esta temática. Ahora, si queremos analizar cómo se ha ido desarrollando, cuál ha sido todo el desarrollo que se ha venido dando del análisis estructural a lo largo del tiempo, nos vamos a remontar hasta épocas del siglo XVII, incluso desde mucho antes ya se vienen estudiando cómo nosotros podemos predecir el comportamiento de una estructura. Desde el comienzo de la historia, la ingeniería estructural ha sido parte esencial y fundamental del quehacer humano. Sin embargo, no fue hasta mediados del siglo XVII que los ingenieros comenzaron a aplicar o a estudiar y a conocer de mejor manera el comportamiento de los materiales desde un punto de vista mecánico y haciendo uso de la matemática y la ciencia en el diseño de estructuras. Uno de los primeros trabajos que se consideran fueron bastante detallados en este estudio fue los estudios de Galileo Galilei en un libro titulado Dos nuevas ciencias. Este fue publicado pues, en 1638 y Galileo analiza la falla de un tipo de estructuras simples, incluidas una viga en voladizo. Es un extracto bastante famoso, no sé si lo han visto alguna vez, pero en él se estudia lo que es una viga en voladizo, cuál es el comportamiento, cuáles son las posibles fallas que nosotros podríamos esperar. Incluso introduce lo que son unas pequeñas ecuaciones que ayudan a determinar cómo va a ser el comportamiento de esta estructura, de esta viga en voladizo. En este libro pues se sientan las bases de lo que va a ser el futuro desarrollo de la teoría de las estructuras y marcó el inicio de una nueva era de la ingeniería estructural. Léanlo o búsquenlo. Hay múltiples imágenes en internet que usted puede encontrar que sintetizan todo lo que dice en ese abstracto. También hay investigadores notables del siglo XVII hasta el siglo XVIII que han venido aportando su granito de arena en lo que es el análisis estructural. Uno de los primeros fue Robert Hooke entre 1835 y 1703. Y pues, si usted se recuerda, usted estudió lo que era la relación lineal o no lineal entre las fuerzas y las deformaciones de materiales. Lo vienen viendo desde física fundamental prácticamente, en estática se volvió a ver, y en resistencia de materiales o mecánica de materiales también se volvió a incluir. En esta parte pues se estudia cómo va a ser la respuesta que va a sufrir un material al momento de yo aplicarle carga. Después, posteriormente, prácticamente es el que nosotros le debemos todos los fenómenos estudiados que nosotros conocemos al día de hoy en la estática a Isaac Newton. Él desarrolla tres leyes que básicamente son los cimientos de lo que nosotros conocemos como la estática y la dinámica, y además desarrolló el cálculo también.
Entonces, estas tres leyes las vamos a ver un poquitito más a detalle adelante, pero son las que cimentan todo el análisis o el comportamiento que nosotros vamos a esperar de una determinada estructura. Bernoulli, por otra parte, desarrolla lo que es el principio de trabajo virtual. Va a haber un capítulo en el cual nosotros vamos a estudiar más a profundidad este principio de trabajo virtual y en qué consiste. Tiene que ver con los métodos energéticos, entonces es un tema bastante interesante. Vamos por el año 1667 a 1748. Leonard Euler en 1707 y 1783 desarrolla lo que es la teoría del pandeo de columnas. Ojo, inicialmente esta teoría de pandeo consideraba únicamente el pandeo elástico y el pandeo inelástico. Estas teorías son desarrolladas y pues al día de hoy se siguen aplicando. Únicamente la única variación que ha habido es que para columnas cortas, cuando usted aplica cargas que son bastante grandes, hay una pequeña variación entre lo que dicen las teorías de Euler y lo que conocemos en la época actual, mediante ensayos de laboratorio. Entonces, se sigue ampliando, sigue siendo vigente todavía al día de hoy y pues en su determinado momento lo van a estudiar y lo van a analizar. Y por último, Coulomb, que es uno de los más contemporáneos, uno de los ingenieros civiles más contemporáneos, y creó el análisis de flexión de vigas elásticas y también pues el estudio de ciertas teorías de fallas en los materiales. Entonces, todos estos son los padres que han venido desarrollando el análisis estructural como lo conocemos al día de hoy, y los libros y las diferentes literaturas lo único que van haciendo es compilando y ampliando estas teorías en sus diferentes secciones. Siguiendo con esta historia, pero ya con autores más contemporáneos, en el siglo XIX y el siglo XX tenemos a Clapeyron. Clapeyron formula lo que se conoce como el teorema de los tres momentos y que se utiliza para las vigas continuas. En 1831 a 1879, Maxwell crea o descubre lo que se conoce como la ley de deflexiones recíprocas o teorema de la reciprocidad. Impulsa lo que es el método de formación constante. Otto Moore, pues ustedes lo han escuchado, de hecho es bastante famoso por haber creado el círculo de Moore tanto para deformaciones planas como deformaciones en el espacio, también como estudiar el comportamiento de una manera gráfica. Por otro lado, también desarrolla lo que se conoce como el método de la viga conjugada, que lo vamos a ver más adelante en uno de estos videos. Y pues esto nos va a servir para determinar lo que son las deflexiones en diferentes estructuras. Ezra Green, entre 1842 y 1925, crea el método de área de momento. También lo vamos a ver en un video más adelante. Maney, entre 1888 y 1947, estipula lo que se conoce como el método de pendiente de flexión. Este es un método súper importante que de hecho al día de hoy se sigue aplicando. Los métodos computacionales, incluso hay diferentes métodos diferentes programas que lo utilizan y pues se sigue utilizando en la época actual. Hardy Cross, por su lado, desarrolla lo que se conoce como el método de distribución de momentos en 1924. Básicamente, lo que hace es una matriz en la cual va balanceando en diferentes puntos lo que es el momento y al final llega a un equilibrio a lo largo de toda la estructura después de múltiples interacciones. Entonces, este método se fue aplicando durante todo este tiempo, desde 1924 hasta aproximadamente 1950, que es cuando se empieza a dar el desarrollo computacional. Entonces, estos métodos son métodos clásicos, pero que todavía a la época de hoy siguen vigentes y se siguen aplicando. Ya en la época actual, nosotros tenemos diferentes ordenadores. Por ejemplo, tenemos programas como SAP 2000 y TAPS que nos permiten desarrollar prácticamente en segundos todos estos análisis implícitos dentro de ella. Hay múltiples también hay múltiples estudios en la época actual que se van desarrollando para poder hacer más eficientes estos programas y pues que el uso computacional se vaya brindando y se vaya dando. Por ejemplo, Hardy Cross es un método que se utiliza en la época actual, pero de acuerdo a diferentes maestros que me han impartido clases, es un método que ya definitivamente se debería de dejar impartir en las asignaturas, debido a que es un método pues un poco rústico, ya lo van a ver, como una primera aproximación y como un método iterativo, incluso para un primer acercamiento del análisis estructural es bastante bueno,
Pero tenemos métodos mucho más eficientes, por ejemplo, métodos matriciales, que usted puede desarrollar estructuras hiperestáticas, que es lo que pretende analizar este método, y pues llevarlo de una manera mucho más eficiente, mucho más digerible y de una manera mucho más programada. La idea de estos métodos modernos al final es que se puedan programar. Hardy-Crow es un problema, es un método un poco complicado de programar, entonces por lo tanto por eso se van desarrollando nuevos métodos. Método de dependencia de flexión, si se puede programar, y así sucesivamente. Hay diferentes métodos que se pueden programar. Eh, También incluyo esta imagen porque a nosotros nos interesa estudiar el comportamiento de estructuras antiguas. En la Catedral de París, de Nuestra Señora de París, fue terminada en el siglo XVIII, hace más de 200 años. Solo para darles una idea, esta estructura ya lleva más de 200 años de en pie y pues obviamente no utilizó métodos computacionales, ni siquiera se conocía lo que es una computadora en esa época. Y los cálculos fueron bastante certeros, estructuras mucho más antiguas y mucho más grandes, incluso todavía a la época actual, siguen en pie. Algunas incluso se fueron construyendo por simple intuición, simple ingeniería de ese momento y pues al día de hoy permanecen en pie. Entonces, no porque en esos momentos tuvieran métodos empíricos, métodos ya incluso un poco que nosotros consideramos complicados, pero al final lo que importa es la estabilidad estructural y la funcionalidad. Y ambas cosas se estipulan en esta estructura. Esa es la idea detrás de esto. Vamos a analizar brevemente tres principios fundamentales que son los que nos van a ayudar a determinar prácticamente todo el desarrollo de lo que es el análisis estructural. El primer principio es que un cuerpo estará en reposo o en estado de movimiento uniforme en línea recta, a menos que sea forzado a cambiar de ese estado por fuerzas impuestas a él. En segundo lugar, la razón de cambio del momentum o la cantidad de momento de un cuerpo es igual a la fuerza neta aplicada a esta. Y en tercer lugar, para toda acción existe una reacción igual o opuesta. Estas leyes se pueden expresar mediante la ecuación que nosotros ya conocemos y que hemos analizado en múltiples ocasiones. Sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Esto es en el espacio, recuerden. Nosotros lo podemos sintetizar para cada uno de los diferentes dimensiones, tanto en X como para Y como para Z. En el texto se tratará con un tipo particular de equilibrio que es el que a nosotros nos interesa, que es el equilibrio estático. Es decir, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a cero, ya sea en la dirección X, en la dirección Y o en la dirección Z. No importa en qué dirección esté actuando una fuerza, al final tiene que estar en equilibrio estático. Obviamente nuestras estructuras van a ser estáticas, ya sea determinadas o indeterminadas. Por lo tanto, la sumatoria de esas fuerzas tiene que ser cero, tanto para los miembros como para los diferentes nodos que vamos a tener en la estructura. A nosotros lo que nos interesa es determinar cuál es el papel de ese análisis estructural en los proyectos de ingeniería, qué es lo que nos interesa en mayor instancia. La ingeniería estructural es la ciencia y el arte de planear, diseñar, construir de manera segura y además económica y de manera funcional estructuras que servirán para dichos propósitos. Este es un esquema o un diagrama que presenta el libro de Casimali. Me gusta porque es bastante completo. Pues son diferentes etapas las que nosotros vamos a llegar hasta la etapa de construcción. En primer lugar, una etapa de planeación, que es dónde vamos a ubicar nuestra estructura, cuáles van a ser los materiales que vamos a tener para nuestra estructura, si vamos a utilizar concreto, si vamos a utilizar acero, si vamos a hacer un mix de ambos. También de a dónde vamos a cargar el material, eso también va a tener influencia al momento de diseñar nuestras estructuras. Una segunda etapa es el diseño estructural preliminar. Acá es jugar un poco como el gato y el ratón y también hacer la analogía del huevo y la gallina. ¿Qué es primero, el análisis estructural o el diseño preliminar o el diseño estructural? Para poder hacer el diseño estructural, nosotros necesitamos las dimensiones y por lo tanto el análisis estructural. Pero para el análisis estructural nosotros necesitamos el diseño, o sea, cómo vamos a configurar nuestra estructura. Aquí es un poco complicado.
En el diseño estructural preliminar hay diferentes autores, literatura que nos ayudan nosotros determinando para qué va a servir la estructura, cuál va a ser la función que va a tener, nosotros podemos, cuáles van a ser los espacios que vamos a requerir para la estructura, nosotros podemos hacer o prever más o menos cuáles van a ser las dimensiones o las posibles dimensiones de nuestra edificación, vigas, columnas, losas. Teniendo esos parámetros en consideración, pues nosotros podemos determinar cuáles son las cargas que están actuando sobre esa estructura. O sea, cuál es la carga viva de la estructura, cuál es la carga muerta, cuáles son las posibles acciones del viento, del sismo, y a partir de eso hacer nuestro análisis estructural. O sea, aplicar esas diferentes cargas que les estoy mencionando a la estructura y ver cuál es el comportamiento, si con esas dimensiones que nosotros hemos prescrito anteriormente, hacemos la verificación si cumple o no cumple. Entonces, se cumplen las condiciones de seguridad y de servicio, o sea, de funcionalidad. Si la respuesta es sí, entonces vamos a la etapa de construcción. Ya está listo nuestro diseño, nuestro análisis y pues ahora podemos construir. Si no cumple con alguna de las dos, ya sea de seguridad o de funcionalidad, pues tenemos que volver nuevamente a esta etapa del diseño preliminar. Redimensionar la estructura, hacer más grandes las vigas, hacer más grandes las columnas y ver si con esas nuevas dimensiones cumple, hacer el análisis estructural y después de hacer el análisis estructural, si cumple con la seguridad del servicio, pues entonces vamos a la construcción. O lo contrario, resulta que nuestra estructura es demasiado grande, o sea, las vigas que nosotros predimensionamos y las columnas son demasiado gruesas, están sobrediseñadas, no están a la capacidad máxima, entre un 90 y un 100%, que es lo requerido. Entonces tenemos que volver otra vez al diseño preliminar y hacer nuestra estructura más esbelta, las vigas más pequeñas, con menos peralte, y volver a correr nuestro modelo, hacer el análisis estructural y verificar si cumple o no cumple. Si cumple, pues vamos a la etapa de construcción. Es un proceso iterativo desde esta parte del diseño hasta el análisis estructural y la verificación, hasta que nosotros logramos encontrar cuál es el diseño óptimo para nuestra estructura entre economía y seguridad y funcionalidad. Ahora, ¿cómo se clasifican las diferentes teorías estructurales o cómo van a ser nuestros diferentes modelos analíticos? Pues va a depender de qué sea lo que queremos analizar, si es algún miembro, si es alguna estructura global, si es algún apoyo, etcétera. Las teorías, pues las vamos a clasificar, o nuestros modelos analíticos los vamos a clasificar de acuerdo a de estas cuatro etapas. Una puede ser desde el punto de vista estático y dinámico. Es decir, si nuestra estructura no sufre ningún movimiento, si permanece estable, no tiene ninguna variación de movimiento. Y desde el punto de vista dinámico, por ejemplo, un motor, si nosotros lo vamos a colgar sobre una viga, sobre una losa, ¿cuál va a ser el comportamiento que va a tener esta estructura al momento de aplicarle esa carga desde el punto de vista dinámico? O incluso un edificio, ¿cómo se va a comportar de manera dinámica al momento de venir un sismo, un viento, y cuál va a ser la respuesta de la estructura al momento de aplicar esas diferentes cargas ambientales? Luego, si vamos a tener un análisis en el plano o en el espacio. Recuerden que todas las estructuras todas las estructuras en realidad son tridimensionales, es decir, están en el espacio. Pero para efectos prácticos, por ejemplo, una pared, un marco rígido, nosotros lo podemos asemejar a una superficie planar. ¿Para qué hacemos esto? Pues obviamente las estructuras, estudiarlas en el espacio es sumamente complicado y sumamente complejo. Entonces podemos idealizarlas en el plano para poder simplificar lo que son los cálculos. Y otra parte son el comportamiento de esas estructuras, si es comportamiento lineal o no lineal. Si es lineal, por ejemplo, obedece a la ley de Hooke en todos los puntos y el intervalo de carga considerado. Nosotros vamos a poder predecir cuál va a ser el comportamiento del material cuando nosotros aplicamos las diferentes cargas, tanto muertas como vivas, y además las ambientales, y cuál va a ser el comportamiento de desde un punto de vista de la ley de Hooke. También los cambios de geometría de la estructura son tan pequeños que pueden despreciarse en el cálculo de los esfuerzos, ¿verdad? Ya si esa estructura se deforma considerablemente, como lo que ocurre en los análisis pushover, los análisis no lineales, entonces esa estructura se tiene que analizar desde otras leyes que no son precisamente las de Hooke.
desde un comportamiento plástico. Entonces el comportamiento va a ser completamente diferente, no lineal, y por lo tanto nosotros tenemos que tener en consideración eso al momento de realizar nuestros diseños. Y por último, si nosotros analizamos estructuras estáticamente determinadas o indeterminadas, obviamente lo más básico, lo más sencillo es trabajar con estructuras estáticamente determinadas. Quisiéramos que todas las estructuras sean determinadas porque el estudio es sumamente fácil, sumamente sencillo y pues no tendríamos ninguna dificultad al momento de realizar nuestros cálculos. Pero la realidad es que las estructuras determinadas son bastante seguras. De hecho, esa es una de las ideas de realizar estructuras indeterminadas. El grado de hiperestaticidad al final lo que nos da es una cierta estabilidad en el comportamiento de la estructura. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que tener en consideración si la estructura es determinada o indeterminada. Si es determinada, pues ya conocemos cómo lo vamos a resolver con las tres ecuaciones de sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos. Con esas tres ecuaciones nosotros podemos resolver esa estructura. Sin embargo, si es una estructura indeterminada, entonces ya tenemos que tomar en consideración las propiedades del material, cuál va a ser las diferentes deformaciones que va a sufrir y con estas ecuaciones adicionales o complementarias nos van a ayudar a resolver lo que es la estructura como tal. Al final, recuerden que lo que a nosotros nos interesa es estudiar cuál es el comportamiento de vigas, columnas, paredes, cerchas. Todo esto lo vamos a lograr a través de estos diferentes modelos que les menciono acá. Dependiendo de cuál sea nuestra filosofía o cuál sea nuestro punto de interés, entonces vamos a adoptar un punto de vista u otro. Hay que tener cuidado con eso. A manera de ejemplo, verifiquemos esta estructura, que es un puente, básicamente está entre dos pilastras, está ubicada entre dos pilastras. En la vida real esa estructura obviamente tiene un comportamiento en tres dimensiones, pero para efectos prácticos nosotros podemos analizar únicamente de forma planar. Es decir, que las cargas que está recibiendo se pueden distribuir la mitad hacia un lado y la otra mitad hacia el otro lado. Una vez que nosotros verificamos que se puede comportar de manera planar, nosotros podemos hacer esta analogía de acá. Esto ustedes ya lo vieron en estática y pues es un análisis de search, de una search. Entonces nosotros podemos mediante este modelo analítico poder saber cuál es el comportamiento de la estructura tridimensional. O sea, es decir, que esta estructura a pesar de que está en el espacio podemos asemejarla a un estudio planar. ¿Cuáles son algunas estructuras? Pues que definitivamente no se pueden analizar de forma tridimensional. Por ejemplo, las torres. Esas torres que usted mira con ese montón de cableado, pues al final tienen tantas inclinaciones hacia tantos lados y tienen tantos ángulos que al final no se puede determinar un plano sobre el cual nosotros podamos colocar o ubicar esa estructura. Por lo tanto, usted tiene que analizarla en tres dimensiones y pues se vuelve mucho más compleja por los grados de libertad que va a añadir a la estructura. Entonces, lo ideal o lo que nosotros quisiéramos es que esta estructura nosotros la pudiéramos separar. Afortunadamente, los diferentes estructuras que nosotros vamos a analizar a lo largo de esta temática las podemos asemejar a estructuras planares. O sea, las podemos llevar a este análisis bidimensional en X y en Y. Cerchas, marcos rígidos, que son los de los que está compuesto una estructura, una edificación, se pueden asemejar de manera planar y por lo tanto nosotros podemos analizarla desde el punto de vista bidimensional. Acá cabe señalar también, por ejemplo, en las conexiones, ¿verdad? La conexión real es una platina que nosotros colocamos y la soldamos o la apernamos los diferentes elementos a la estructura. Pero la idealización nosotros lo conocemos como un nodo. Entonces, más adelante vamos a ver cómo podemos pasar de una idealización a un modelo, de una estructura real a un modelo idealizado. Esa es la idea detrás de esto. En toda estructura, nosotros vamos a tener diferentes componentes y sistemas estructurales para poder integrar a nuestro modelo analítico. Todo sistema estructural está integrado por componentes o elementos que van a aportar al final para nuestra estructura. Los componentes que nosotros encontramos comúnmente dentro de la estructura y también están definidos dentro de cualquier literatura son los tirantes, puntales, vigas y traves, columnas y diafragma. Vamos a ir definiendo lo que es cada uno de estos elementos.
Entonces, los tirantes son aquellos elementos o aquellas piezas de la estructura que están sometidas únicamente a tracción, es decir, que están siendo jaladas entre los diferentes extremos de la estructura y pues que están sometidas únicamente a fuerzas de tracción. En segundo lugar, vamos a tener los puntales, que los puntales son aquellos elementos que están sometidos a compresión. Yo estoy comprimiendo este elemento ahorita, pero únicamente está sometido a compresión. Ojo, en estos dos primeros elementos forman parte de lo que comúnmente nosotros llamamos armadura y es un tipo especial de marco estructural. ¿Cuál es la diferencia? Pues que esta está únicamente compuesta de puntales y de tirantes, es decir, que todos estos componentes únicamente están sometidos a tensión o a compresión en su efecto, en cualquiera de los dos. En ningún momento va a ocurrir esto, en ningún momento vamos a tener flexión de cada uno de esos elementos y entonces esta estructura nosotros la vamos a poder idealizar o vamos a poder predecir el comportamiento desde el punto de vista únicamente de compresión o únicamente de tensión. Tienen que tener cuidado con eso. Para el caso de las vigas, pues sí, obviamente, estas vigas nosotros las diseñamos para que tengan un comportamiento de flexión principalmente y pues que sea capaz de soportar este fenómeno o estas cargas a las cuales está siendo aplicada. Entonces yo aplico un pequeño momento a la estructura y este momento me genera lo que se conoce como flexión. Yo voy a diseñar esa estructura para ese comportamiento de flexión principalmente. Recuerden que en el comportamiento de flexión nosotros vamos a tener que si nosotros la deflectamos de esta manera, vamos a tener compresión en la parte superior y tensión en la parte inferior. O lo contrario, si esa deflexión ocurre hacia arriba, yo voy a tener compresión en la parte inferior y tensión en la parte superior. Entonces yo puedo predecir cuál va a ser el comportamiento de esa estructura. En el caso de las columnas, pues las columnas son un elemento generalmente vertical y pues que va a ser sometido a compresión principalmente. Entonces esa estructura yo la someto a compresión y tiene que ser capaz de resistir esa carga que yo le estoy aplicando. En algunos casos, pues dependiendo del material que nosotros tengamos, puede sufrir un leve pandeo y llegar hasta un comportamiento inelástico. Pero generalmente las columnas son elementos estructurales que soportan únicamente compresión en este sentido. Por último, tenemos los diafragmas, que un diafragma es una idealización de lo que nosotros conocemos como losas de entrepiso o incluso como paredes. Estos diafragmas, pues al final son elementos que se consideran infinitamente rígidos, o sea, es decir, que si viene un sismo en este sentido, la estructura es tan grande que al final va a ser capaz de moverse en una sola dirección. Todos los puntos sobre la estructura van a sufrir prácticamente la misma deformación. Ese diafragma al final va a ser una idealización de lo que nosotros conocemos como losas. Todos estos elementos o todos estos componentes que he mencionado anteriormente son los que van a integrar nuestras diferentes estructuras. ¿Y lo importante de todo esto? Que usted como ingeniero, como futuro ingeniero civil, sepa analizar y sepa diseñar sus diferentes estructuras. A lo largo de todos estos videos, de estos lineamientos que yo voy a ir dando a lo largo de todos los videos, usted va a ir creando su propio criterio ingenieril. Es decir, si yo tengo una estructura con determinadas características, ¿qué me conviene más? Una armadura, un marco rígido, ¿qué tengo que colocar acá? Un diafragma, tengo que colocar columnas, ¿a dónde voy a colocar columnas? ¿A dónde voy a colocar vigas? Todo eso va a ser parte del criterio que usted va a ir desarrollando a lo largo de su carrera ingenieril y desde el punto de vista estructural con criterios válidos y que puedan ser verificables. En nuestro caso, nosotros ya nos van a dar los modelos, ya nos van a decir, tenemos esta estructura con estas características, estas dimensiones, verifique cuál va a ser el comportamiento, o sea, cuál van a ser los diagramas de carga que vamos a tener, cuál va a ser el diagrama cortante, el diagrama de momento, cuáles van a ser las posibles, cuál va a ser la posible deformación que va a sufrir nuestra estructura y si todos estos parámetros están dentro de los lineamientos del código de construcción que nosotros tenemos a nivel local, en este caso el CHOC 08. Entonces todos estos componentes nosotros los vamos a ir enlazando para que podamos tener estructuras que sean seguras y además funcionales. Esa es la idea detrás de esto. Bueno, y a manera de ejemplo, pues tenemos un puente, específicamente un puente colgante. Como ustedes saben, hay diferentes elementos que están, que podemos ver de cada uno de estos. Está
Pues básicamente la plataforma sobre la cual transitan los puentes, las pilastras sobre la cual reposa esa losa de entrepiso, los cables que van colgando encima de la estructura y pues todos esos elementos integran el puente como tal. Nos interesa esta parte superior. Si usted se fija, es una serie de cables que están tensados, valga la redundancia, y cada uno de ellos está sometido a una acción, a una tensión. Entonces, toda esta estructura de la parte superior está trabajando en tensión. Cada uno de esos cables está trabajando a tensión. Si usted se fija, este es un puente bastante famoso que se conoce con el nombre de Tacoma Narrows. Es un puente que colapsó debido a un fenómeno que probablemente lo mencionemos más adelante, que se conoce con el nombre de flameo. Esta estructura está sometida a tensión, cada uno de estos cables está sometida a tensión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estos cables, si usted se fija, hay un tramo corto en esta parte de acá y hay un tramo largo. Obviamente la distribución de esfuerzos va a ser completamente diferente, pero no importa la longitud que tenga el cable, siempre va a estar sometido a tensión y no tiene otro análisis o otro comportamiento más que atención. Entonces los esfuerzos van a ser netamente de atención. ¿Qué es lo que ocurre? Si fuera al revés la estructura, o sea, si nosotros le diéramos vuelta, ¿qué es lo que ocurre en muchos puentes? Que algunas partes están sometidas a compresión. Entonces, el problema de los elementos a compresión, por ejemplo, en los elementos cortos no tiene ningún inconveniente, porque únicamente está trabajando a compresión. Cuando los elementos se van volviendo cada vez más largos, que es lo que ocurre en los tramos que están cercanos a la torre, entonces estos tramos, cuando está sometido a compresión, ocurre un fenómeno que se conoce como pandeo, pandeo local o pandeo global. Las estructuras tienden a pandearse. Entonces, para evitar eso, la mayoría de los puentes, lo ideal es que estén sometidos únicamente a tensión cuando se trabaja con cables, porque el acero trabaja muy bien a tensión, pero en compresión tiene el pequeño inconveniente de que tenemos que verificar si no falla por pandeo, aparte de la compresión propia como tal. Cada uno de esos elementos está sometido a tensión. Si ustedes logra ver, acá hay una ejemplificación, pues todos los diferentes elementos que están colgando y todos los elementos que están interconectados en la parte superior están a tensión. Entonces nosotros podemos idealizar esta estructura superior como tensión, como tensionado. Este es un pequeño ejemplo que me gusta bastante. Usted lo puede buscar en YouTube como tensegridad. Es una figura que flota. Se basa básicamente en este principio de tensión. La estructura, aparentemente, todos los cables únicamente está sometida a tensión. Y los cables, aparentemente, pareciera que hicieran a la estructura un efecto de como que volara. Pero la realidad es que se basa en fenómenos de tensión. Entonces, búsquenlo en internet, es bastante interesante, se conoce como tensegridad, figuras que flotan en el aire y se han utilizado estos principios pues para hacer estructuras o edificaciones de gran envergadura, o sea, estructuras bastante reconocidas. Búsquenlo, les va a parecer interesante. Ok, entonces siguiendo la misma temática, vamos a hablar de otro tipo de estructuras. En este caso, vamos a hablar de lo que es un acueducto romano. En la época romana ocurre algo bien peculiar, que todas las estructuras, absolutamente todas, trabajan en compresión. ¿Por qué? Porque en ese tiempo únicamente conocían como medio de construcción la roca y en su defecto el concreto, el hormigón. Entonces, para poder hacer este tipo de edificaciones, esas estructuras trabajan muy bien a compresión. Pero si usted la somete a tracción, únicamente soporta una décima parte de lo que soporta en compresión. A manera de ejemplo, si una roca le soporta 3000 psi de compresión, únicamente en tensión le soporta un 10%. Eso quiere decir que la roca únicamente va a soportar 300 psi si usted lo somete a tracción, a tensión. Entonces eso dificulta bastante el poder hacer estructuras que trabajen tanto a compresión como en tensión. Entonces en este caso ellos optaron por trabajar toda la estructura completamente a compresión. En nuestra época, nosotros tenemos un elemento o un material, mejor dicho, que podemos utilizar y echar mano para poder trabajar en tensión. En este caso es el acero. El acero viene a trabajar en esa parte traccionada de una estructura y pues como sabemos soporta una gran cantidad. Usted perfectamente puede soportar en el acero 60.000 psi, 40.000 psi sin ningún inconveniente. Atención.
Entonces eso viene a ayudar, a colaborar en ese tipo de edificaciones. Entonces, en este caso tenemos un tipo de estructura que es en forma de arco, donde la carga está aplicada en la parte superior de manera uniforme, con una carga W. Esta carga va bajando a lo largo de toda la estructura y viene a bajar directamente a las columnas. Cuando llega a las columnas, trabaja completamente a compresión. A lo largo de todo el arco, baja a compresión a través de las columnas y baja directamente a lo que son las bases y cimentación. Entonces, toda esta estructura trabaja a compresión completamente. Y por eso optaron por ese tipo de edificación. Acá les dejo un pequeño ejemplo. Esta es una youtuber famosa que se llama Ter. Si no los han visto los videos de ella, se los recomiendo. Muy buena, es una arquitecta española. Y el documento se llama ¿Por qué no se cayó la Catedral de Notre Dame? En ello, pues básicamente habla desde las estructuras antepasadas hasta caer a lo que es el periodo gótico y cómo van trabajando las diferentes estructuras a través de los tiempos, ya sea en compresión o en tensión, y da un ejemplo de ellos y pues lo práctico es que explica específicamente por qué no se cae y tiene que ver con este fenómeno que estamos viendo en esa parte de acá. Se los recomiendo. Por último, vamos a hablar de diferentes elementos. En este caso vamos a hablar de estructuras tipo armadura, en las cuales lo que se busca es que las diferentes cargas que se aplican sobre ella actúen directamente sobre los nodos y ellas sean trasladadas a través de sus miembros, ya sea a través de compresión o tensión en cada uno de ellos, directamente a las bases. Recuerden que ya lo había mencionado anteriormente, estos diagonales, incluso estas horizontales, trabajan completamente a tensión o a compresión. Ya si ocurre el fenómeno de pandeo, pues la estructura puede colapsar y puede tener problemas porque no están diseñados para soportar flexión, únicamente tensión o compresión. Recuerden el concepto de tirantes, que es el que aplicamos en esta parte de acá. En segunda instancia vamos a ver lo que son las vigas. Pues una viga es una estructura que soporta una carga uniformemente distribuida o puntuales en su defecto y está sometida a flexión. Entonces se deflecta de esta forma, sufre un pequeño cambio en la variación geométrica y obliga a que la estructura, una parte trabaja en tensión y otra parte en compresión. Entonces por eso se conoce que esta estructura está en flexión y trabaja de esa forma. En este caso estamos viendo una edificación en la cual hay un marco rígido que sostiene toda la estructura, pero adicional a ella hay un muro que es el que va a ayudar a rigidizar la estructura. Este muro se conoce con el nombre de muro de cortante. Este muro de cortante lo que hace es que el marco como tal no es capaz de soportar los esfuerzos de cortante que está sometida a la estructura. Viene un sismo, golpea lateralmente y lo que hace es que ese esfuerzo se va transmitiendo a lo largo de los diferentes elementos hasta disiparse en la base. ¿Qué es lo que ocurre? Si esta edificación no tuviera ese muro de cortante, no sería capaz de resistir ese sismo, debido a que el sismo produce ese efecto en cortante a lo largo de toda la estructura y por lo tanto podríamos tener dificultades al momento de un sismo o de un fuerte viento. Entonces tiene que tener ese muro de cortante para poder disipar ese tipo de energía y soportarlo. Por último, estos marcos rígidos, que pues es una idealización de este tipo de estructura, nosotros sabemos que tenemos cargas que están uniformemente distribuidas a lo largo de toda la superficie y además vamos a tener cargas laterales debido a los sismos. Entonces, en su mayoría, el marco se diseña de tal manera que sea capaz de soportar la estructura. Ya cuando el marco rígido, los elementos o los miembros son demasiado grandes y pues se vuelve demasiado costoso, lo más recomendable es colocar muros de cortante para que ayuden a absorber esos esfuerzos que van a estar sometidos a la estructura a lo largo del tiempo. Y pues ya para terminar, agradecerles por su tiempo, por haber llegado hasta este punto final. Espero que les sea de provecho esa manera de introducción, algunos conceptos, algunas definiciones que siempre pues tenemos que verlas para que puedan comprender los diferentes partes prácticas que vamos a ir desarrollando en los diferentes temas que vienen. Me gusta esta frase y la pongo acá porque encaja correctamente con el tema. Las estructuras se comportan como fueron construidas y no como fueron diseñadas. Usted como ingeniero civil forma parte de todo el proceso de la edificación, desde el diseño hasta la ejecución
y inclusive la supervisión. Entonces, como ingeniero tiene que saber que si usted diseñó una obra, pero por X o Y motivo alguna persona modifica ese diseño que usted está sugiriendo, por ejemplo, le modifica las dimensiones de la viga, dimensiones de columnas, incluso un simple tornillo que le quite o un simple tornillo que le ponga, ya no está trabajando la estructura como usted la concibió. O sea, usted hizo sus verificaciones, calculó todo el análisis, hizo el diseño, verificó que le cumplía, pero por X o Y motivo a alguien se le ocurrió cambiarlo. Entonces, esa estructura no se va a comportar como usted la diseñó, sino como fue construida en obra. Entonces, tiene que tener cuidado con eso. Si usted diseña, nunca está de más. Un consejo que pues siempre nos recalcan diferentes personas con bastante experiencia en el campo. Si usted diseña, échele un ojito cuando esté en el momento de construcción, sea que se la paguen, sea que no se lo paguen, pero nunca está de más, debido a que un error de ejecución, pues está en juego su reputación, está en juego su nombre. Entonces tiene que tener especial cuidado con eso. Nuevamente gracias, me despido. Les pido que pues le den like al video si les gustó. Además, no se olviden suscribir al canal para que puedan ir viendo todos los diferentes videos que vamos a ir subiendo a través del tiempo. Entonces, les agradezco por su tiempo y solamente.